Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a platicar de temas más avanzados en estadística y es el turno de platicar de la regresión lineal, los conceptos básicos y proveer un ejemplo. Frecuentemente el investigador debe buscar las posibles relaciones que existen entre variables y una vez encontrarlas, usarlas para hacer predicciones. Cuando el objetivo es solamente establecer la asociación o relación entre dos medidas, utilizaremos el coeficiente de correlación, también llamado coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. Aunque la correlación o regresión parecen métodos similares e incluso sus cálculos son parecidos, son procedimientos distintos tanto conceptualmente como en sus aplicaciones prácticas. La correlación es la medición del grado o intensidad de asociación entre dos variables, sin importar cuál es la causa y cuál es el efecto. Por ello, la correlación no establece que el resultado de una variable sea la causa o el efecto de otra. Además, la correlación es independiente de la escala. La correlación también supone que ninguna variable es fija y por ende están fuera del control del investigador. Cuando se demuestra que la variación de una variable está de algún modo asociado con la variación de otra, entonces decimos que las dos variables están correlacionadas. La finalidad de la correlación es examinar la dirección y la fuerza de la asociación entre dos variables cuantitativas, para conocer la intensidad de la relación. El grado de asociación entre ambas variables se llama coeficiente de correlación y existen dos tipos. El primero es el de Pearson, que es paramétrico, que utilizamos para las variables cuantitativas, y el segundo es de Spearman, que es para variables no paramétricas. Para analizar la posible relación entre dos variables, lo primero es realizar un dispersograma, que es la representación de n pares de valores xy como puntos en un sistema de ejes cartesianos. El análisis visual va a revelar si los puntos siguen un patrón, que indicará el modelo a utilizar para el análisis. Los supuestos o requisitos para la correlación son: número 1, que las variables a examinar sean cuantitativas; 2, que exista normalidad en ambas variables; y 3, que las observaciones sean independientes, es decir, solo una observación de cada variable para cada individuo. El coeficiente de correlación de Pearson es el índice adimensional, es decir, que no tiene unidades, que determinará la intensidad de la relación entre las dos variables cuantitativas. Puede tomar valores entre -1 a 1. Cuando los puntos forman una línea recta perfecta y creciente, es decir, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, valdrá 1, y cuando forma una línea perfectamente recta pero decreciente, valdrá 0. Y es así como se determinarán. Cuando existe una correlación positiva, es recta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, o negativa es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Además, el análisis de regresión va a ser útil para determinar no solo la relación entre las dos variables, sino también para generar la ecuación que mejor se ajuste a los puntos para predecir la variable dependiente y a partir de las variables independientes x. Nuevamente, la correlación no indica causa o efecto. Una vez que empiezas a hacer tu análisis, inicialmente debes de crear el dispersograma para poder identificar si existe una posible correlación. Ahora bien, vamos a hablar de los supuestos del modelo de regresión, que son los siguientes. Número 1, normalidad de la distribución condicional de la variable x, que llamaremos variable dependiente. 2, que existe una relación lineal subyacente entre la variable x y las medidas de la variable y, condicionadas a cada valor de x. Que exista homocedasticidad de las varianzas, es decir, que las varianzas de la distribución de y condicionadas a cada valor de x sean homogéneas. Que exista independencia de las observaciones y, cada observación de la variable y deben ser independientes de las demás.
y que las varianzas de las subpoblaciones de Y sean iguales. Después de realizar todos los cálculos, al final podremos crear la ecuación de la línea recta que mejor se ajusta a los puntos. Esta línea recta tiene la siguiente ecuación. La ecuación de la línea recta es igual a Y, que es igual a la intercepción, más la multiplicación del coeficiente de regresión por el valor de X. Y será el método de mínimos cuadrados el que utilizaremos para ajustar la recta que cumpla con la condición de que la suma de los dos cuadrados de las desviaciones de cada valor observado y de su correspondiente valor de predicción sea el mínimo. Veamos un ejemplo. Tenemos un grupo de determinaciones del índice de masa corporal y de la hemoglobina A1C. Inicialmente vemos cuántas personas conforman este grupo, para el cual vamos a contar. También debemos determinar el promedio. Y también la desviación estándar. Estas determinaciones las vamos a hacer para los dos grupos, sin olvidarnos de la suma de estas columnas. Ahora bien, el siguiente paso va a ser multiplicar el valor de cada celda al cuadrado tanto para la variable índice masa corporal como para la hemoglobina A1C. Y ahora multiplicamos la celda del índice de masa corporal por la de hemoglobina A1C. Y estos los valores los llevamos hacia abajo. El siguiente paso es calcular la suma de estas columnas, por lo cual nada más corremos esto. Ahora bien, el siguiente paso es determinar el valor del B, o también llamado o coeficiente de regresión. Para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación. Aunque se ve compleja, es muy sencilla. Nos está pidiendo que multipliquemos el tamaño, que en este caso es 20, por la sumatoria de la multiplicación de cada una de las variables, menos la multiplicación de la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido entre el valor de n es multiplicado por el valor de la sumatoria de los valores de X al cuadrado menos la sumatoria de los valores iniciales al cuadrado. Entonces va a ser de la siguiente forma. B es igual a n 20 por la sumatoria de XY menos la multiplicación de la suma de X, que es este valor, por la suma de Y, esta es la parte de arriba de la ecuación. Ahora vamos a trabajar con la parte de abajo de la ecuación, entre n nuevamente por x cuadrado
Calculado nuestro coeficiente de regresión, el siguiente paso es determinar la intercepción o alfa, para lo cual vamos a usar la siguiente ecuación. Y es muy sencilla. El valor de A va a ser igual al promedio de Y, es decir, el promedio de la hemoglobina A1C menos el valor del coeficiente de correlación que obtuvimos, que está multiplicado por el promedio que obtuvimos de la columna de índice de masa corporal. Entonces esa es nuestra pendiente. Es decir, que nuestra ecuación queda de la siguiente forma. 0.017839 multiplicada por X menos 5.08704. Esta es nuestra ecuación. Ahora bien, el siguiente paso es determinar el coeficiente de determinación, que es muy sencillo. Para ello, primero vamos a sacar la puntuación estándar de cada grupo. En este caso, vamos a empezar con el valor del índice de masa corporal de cada celda menos el promedio fijo dividido entre la desviación estándar física para esa columna. Luego hacemos lo mismo para la columna de los datos con índice de con hemoglobina A1C menos el promedio fijo dividido por su desviación estándar fija. Y luego multiplicamos estos dos valores. Una vez multiplicados, llevamos todas estas determinaciones hacia abajo y vamos a calcular la suma de la última columna. Y este valor lo vamos a utilizar en la siguiente ecuación, que es igual ese valor dividido entre el tamaño de la muestra menos 1. Y este valor es el índice de determinación, o también conocido como R. Perdón, debo hacer una aclaración. Este valor que calculamos es el coeficiente de correlación, que es igual a la sumatoria de las multiplicaciones de las puntuaciones estándares dividido por el tamaño de la muestra menos 1. Ese es el coeficiente de correlación, y el coeficiente de determinación es igual al valor de R al cuadrado. Gracias.